Hola chicos, muy buen día para todos, espero que estén muy bien. Bueno, en este video vamos a ir avanzando con el uso de algunos instrumentos que son importantes para el laboratorio. El instrumento del que vamos a hablar hoy en día se llama protoboard, ¿sí? Que es un instrumento que nos va a servir básicamente para diseñar prototipos, ¿sí? Vamos a utilizar este programa que se llama FreeSync. Previamente a este ustedes van a ver un video donde yo les enseño a instalarlo. Les voy a pasar un link para descargarlo y les voy a enseñar cómo instalarlo. Es muy sencillo, pero bueno, por si alguno tiene alguna duda, yo les hice un videito para que sigan ciertos pasos para poder ejecutarlo. Este programita nos va a permitir, digamos, entre comillas, simular el armado de un circuito en una protoboard. No nos va a permitir simular el funcionamiento del circuito, pero sí el armado, que es lo que a mí me interesa. ¿Por qué me interesa simular el armado? Porque cuando volvamos al laboratorio, una de las cosas fundamentales que ustedes tienen que saber es justamente utilizar esta protoboard. Como probablemente ustedes en sus casas no tengan protoboards, si alguno la tiene me lo puede hacer saber, entonces recurrimos a este software para aprender a usarla virtualmente, de forma que cuando volvamos a clase ya más o menos tengan una idea de cómo se usa la protoboard. La protoboard, entonces, les decía, eh, fíjense que este programita, acá tengo protoboard, ¿sí? Se llama proto. La parte proto de la palabra protoboard viene de la palabra en inglés prototipo, ¿sí? Y la parte board, ¿sí?, viene de la palabra en inglés, si quieren, placa, ¿sí? Por ahora sería, si quieren llamarlo por ahora, una especie de placa de prototipo. ¿Qué quiere decir esto de prototipo? Bueno, nosotros tenemos que pensar que cuando diseñamos un circuito eléctrico, ¿sí?, el primer paso siempre es el planteo del circuito de forma teórica, digamos, ¿sí? Es decir, en base a alguna necesidad o algún problema, nosotros planteamos cómo va a ser nuestro circuito, ¿sí?, qué va a ser y cuáles van a ser los componentes que va a llevar nuestro circuito, ¿sí? Nosotros por ahora conocemos muy pocos componentes, pero bueno, el circuito puede ser desde una cosa muy simple como prender una luz hasta algo muy complicado como comunicarse con otros dispositivos, etc. Entonces, en este primer paso de plantear el circuito, nosotros, con ayuda de leyes de la electrónica, de la física y con muchos cálculos matemáticos y conocimiento que tengamos, vamos a ir diseñando las conexiones de los circuitos y calculando los valores de los distintos componentes. ¿Está bien? Ese sería el primer paso. Una vez que ese circuito está calculado teóricamente, matemáticamente, generalmente lo que se utiliza es un programa, un software, para simular el circuito. Es decir, un programa donde vamos a armar el circuito en la compu, digamos, y vamos a simular, ¿sí?, cómo se comportaría ese programa en la realidad. En esa simulación, si no es como nosotros deseamos el resultado, podemos realizarle diferentes cambios al circuito, como agregar componentes, quitar o cambiar valores, ¿sí? De todas formas, ustedes sepan, y más adelante en otras materias lo van a ver, que la simulación no siempre es igual a lo que sucede en la realidad, ¿sí? A veces hay mucha diferencia. Una vez que se hace la simulación del circuito, lo ideal, por esto mismo que les digo, de que la simulación no siempre se comporta exactamente igual a la realidad, es diseñar un prototipo. Y ahí es donde entra nuestra protoboard. ¿Qué es un prototipo? Un prototipo es un circuito que yo voy a armar, en este caso en la protoboard, con la facilidad, si lo comparo con una plaqueta, ¿sí?, o PCB, un circuito impreso. En la plaqueta o circuito impreso sucede que los componentes hay que soldarlos, hay que armar la plaqueta, agujerearla, cortarla, es un trabajo más complejo. Y generalmente cuando yo armo el circuito en una plaqueta, en un PCB, es bastante complicado, por ejemplo, cambiar un componente, ¿sí?, o cambiar el circuito. Y una vez que el circuito en el PCB está hecho, ya está hecho para que el circuito quede de esa forma para siempre, digamos, ¿sí? Se puede, pero es complicado y desprolijo modificar ese PCB, ¿sí?, esa plaqueta, una vez que ya está soldada, que ya está fabricada.
En cambio, si hacemos un circuito en una placa de prototipos, ¿sí? Que será en nuestro caso la protoboard, es mucho más sencillo hacer modificaciones, cambiar componentes y repensar en circuito sin dañar los componentes, sin soldar y sin haber fabricado ninguna plaqueta. ¿Está bien? Entonces, ese es el objetivo. Y una vez que en nuestro prototipo, es decir, en nuestra protoboard, cambiamos los componentes o todo lo que sea necesario, ahí sí nos aseguramos que el circuito en la realidad funciona como nosotros queremos y podemos seguir al paso siguiente, que es el armado del PCB, con seguridad de que el circuito ya funcionó en una protoboard. ¿Está bien? Este proceso yo se los comento así un poco por el aire, porque la realidad es que lo van a vivir en carne propia, digamos, en otras materias, ¿sí? No en la mía, en mi materia no vamos a hacer plaquetas, vamos a trabajar solamente con protoboard. ¿Por qué? Porque nuestros circuitos son todos experimentales, ¿sí? Es decir, casi ninguno tiene una función específica. El objetivo de los circuitos que vamos a armar es simplemente poner en práctica algunas leyes de la física, de la electrónica y conocer el funcionamiento específico de ciertos componentes. Entonces necesitamos circuitos que se armen rápido, ¿sí? Sin soldar, sin hacer plaquetas, sin usar ácido, y que se desarmen rápido y sin alterar ni dañar los componentes. Por eso el elemento que elegimos para esta materia es la protoboard, ¿sí? La protoboard físicamente se ve como esta que tienen acá, ¿sí? Exactamente igual, ¿sí? Es una tabla de plástico, ¿sí? Con un montón de agujeritos, que en esos agujeritos es donde yo voy a colocar los componentes, ¿sí? Yo los coloco y los saco, como les decía, sin necesidad de soldar componentes y sin necesidad de cortar patitas ni nada, ¿sí? Solamente tengo que doblarlas a las patas a veces y siempre tratar de doblarlas lo menos posible, ¿sí? ¿Cómo es la protoboard? Yo acá les tengo una fotito que saqué de internet. Esta es una protoboard más chiquita que la que tengo en el fondo, ¿sí? Pero la función es la misma. Fíjense que básicamente la protoboard la tenemos dividida en 4 partes, ¿sí? En 4 secciones, si quieren. Esta es la vista de adelante y esta es la vista de atrás de la protoboard. Las secciones son, acá tengo una sección, ¿sí? de puntitos, si quieren. Acá tengo otra sección de puntitos, ¿sí? Acá tengo otra sección de puntitos o agujeritos. Y acá tengo otra sección, ¿sí? Esas son las 4 secciones en las que se divide la protoboard, ¿sí? Si se fijan, les repito, cada uno de estos agujeritos, en cada uno de esos yo puedo colocar una pata de cualquier componente. ¿Estamos? Si voy a colocar una resistencia, necesito ocupar 2 agujeritos. Yo puedo poner una pata de la resistencia acá, en ese agujerito, en el H1, y la otra pata de la resistencia, por ejemplo, en este agujerito que sería el H11. Esto es un ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa con la protoboard internamente? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está compuesta? Porque en realidad no tiene ningún funcionamiento específico. Simplemente detrás de los puntitos hay conexiones internas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que los puntitos de las zonas de los costados, ¿sí? Las zonas que normalmente van a tener un más, un menos, ¿sí? Unas líneas de color. Esos puntitos, si miramos la protoboard en este sentido, ¿sí? Van a estar unidos verticalmente. Fíjense que acá, ¿sí? Hay todo un metal, ¿sí? Que este metal, ¿qué hace? Vamos a dejar la línea al costado. Este metalcito lo que hace es unir todos estos pines. Todos estos agujeritos internamente están conectados entre sí. Es decir, que conectar en este agujerito es lo mismo que conectar en este agujerito, ¿sí? Todos en el medio son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque están conectados todos a través de un cable, ¿sí? Lo mismo sucede con los de al lado. Todos estos, que en este caso tienen un símbolo más o una línea roja al lado, internamente están conectados entre sí a través de un metalcito que va adentro. ¿Estamos? En otras palabras, que podemos decir usando vocabulario que ya conocemos, que todos estos agujeritos, todos, de acá hasta acá, ¿sí? Pertenecen a un mismo nodo. ¿Está bien? ¿Sí? Y acá empezamos con lo clave, ¿sí? Tenemos que entender de la protoboard cuáles son los nodos y cómo están compuestos los nodos, ¿sí? Entonces, todos estos agujeritos, ¿sí? Son todos del mismo nodo. ¿Está bien?
que corresponden a esta liñita de metal que tengo acá. ¿Estamos? Ahora, todos estos agujeritos que tienen la liñita roja, ¿sí? O el más en este caso, también son un nodo, pero es un nodo diferente a este nodo de acá, ¿sí? Son nodos distintos. Esto yo, si quieren, le puedo decir nodo, vamos a llamarlo de esta forma. Nodo menos, vamos a llamar a este, ¿sí? O nodo negativo, porque fíjense que tengo una línea negativa, y nodo positivo vamos a llamar a este porque tengo una línea positiva, un símbolo positivo. ¿Está bien? Esos son nodos. Entonces, en esta sección, ¿sí? En esta sección que les marqué acá, hay solamente dos nodos. Uno todo largo, compuesto por 5, 10, 15, 20, 25 agujeritos, que vamos a llamar nodo negativo, y otro compuesto por 25 agujeritos, que llamamos nodo positivo. Importante que entiendan que estos agujeritos y estos agujeritos no están conectados entre sí, ¿sí? Fíjense acá y van a ver que no están conectados entre sí. ¿Estamos? De este lado sucede lo mismo, ¿sí? Tengo todos estos 25 agujeritos que corresponden a un nodo positivo, pero este nodo positivo, y ojo acá, este nodo positivo no es el mismo que este nodo positivo, ¿sí? No es lo mismo. Porque fíjense que mi protoboard, esta planchita de metal, en ningún momento se conecta con esta planchita de metal, ¿sí? Las conexiones son las que se ven acá, ¿eh? No hay ni más ni menos. Entonces, podemos decir que tengo un nodo positivo, si quieren, ¿sí? A, esto lo van nombrando como quieren, y un nodo positivo B, que no tienen ninguna relación entre sí, ¿sí? Son nodos totalmente distintos, no hay conexión. Lo mismo con el negativo, tengo un nodo negativo acá, acá también tengo otro nodo negativo compuesto por 25 agujeritos, ¿sí? Pero ese nodo negativo no tiene conexión con este nodo negativo. ¿Estamos? ¿Sí? Son dos nodos totalmente diferentes que no están conectados entre sí. Bueno, entonces, eso con lo que respecta a las partes externas de la protoboard, que serían estas y estas, ¿sí? Que yo las suelo llamar nodos de alimentación, ¿sí? A esta parte y a esta parte yo las llamo nodos de alimentación. Nodos de alimentación. Vamos a poner así porque si no, no termino más, ¿sí? Que en resumen, hay 4 nodos de alimentación, ¿sí? 2 de cada lado, y preferentemente, ¿sí? Esto es simplemente una pinturita roja que dice más y una pinturita azul que dice menos. Esto no nos modifica nada en el circuito, pero se sugiere que usemos este nodo como el negativo y se sugiere que usemos este nodo como el positivo, y lo mismo acá. ¿Está bien? Entonces, si quieren, tengo 2 nodos positivos y 2 nodos negativos. Bien. Ahora, los nodos centrales, que son estas dos partes, ¿sí? Fíjense que yo tengo conjunto de 5 agujeritos también, ¿sí? Que estos 5 están conectados internamente entre sí, como lo vemos acá, ¿sí? Esto sucede todo a lo largo, ¿sí? Es decir, se dan cuenta, ¿no? Van mirando las conexiones acá y se van dando cuenta cómo están conectados. Y se dan cuenta que acá, ¿sí? Acá no hay conexión, es decir, entre este nodo y este nodo no hay conexión. Entonces, este nodo va a ser un nodo totalmente distinto a este nodo. ¿Estamos? Entonces, en resumen, estos son los nodos. Yo a esta parte la llamo, a estas dos partes, el conjunto de estas dos partes, la suelo llamar nodo de circuito. Nodos de circuito. Bueno, disculpen la letra, es complicado escribir con el mouse, sepan, Ahí va. ¿Sí? Estos nodos de circuito que acá sí vamos a conectar todo el resto de los componentes, ¿sí? Si se fijan, yo les pregunto, esta protoboard que es la chiquitita, ¿cuántos nodos de circuito tienen? Bueno, ustedes fíjense, recuerden que este conjunto de 5 es un nodo, este otro conjunto es otro nodo. A su vez, tienen que comprender que este nodo, que si quieren, fíjense que acá ya tenemos números, el nodo 2, si quieren, no tiene ninguna conexión con el nodo 1, ni ninguna conexión con el nodo 3, ni ninguna conexión con el nodo 2 del otro lado, ¿sí?
ni ninguna conexión con el resto, ¿sí? Eso lo ven en esta figura, en esta foto, mejor dicho. Esta foto la saqué de internet, ustedes la pueden buscar si quieren. Esta foto se ven que la chapita conecta estos 5 y no hay ninguna conexión con este nodo ni ninguna conexión con este nodo. ¿Estamos? Entonces, en resumen, yo les pregunto, ¿cuántos nodos de circuito hay en esta protoboard? Bueno, fíjense, acá tengo 30, ¿sí? Recuerden, cada nodo tiene 5 agujeritos, pero estos 5 agujeritos del nodo 10, por ejemplo, son 10 agujeritos del mismo nodo. Entonces no cuento 10 agujeros como 5 agujeros como 5 nodos, es uno solo. Entonces tengo 30 nodos en esta parte, ¿sí? Y tengo 30 nodos en esta parte. Por lo tanto, esta protoboard tiene 60 nodos de circuito. ¿Estamos? Bueno, la protoboard que tenemos en el software que vamos a utilizar, que se llama FreeSync, es una protoboard más grande, que tiene el doble, ¿sí? Un poquito más que el doble, perdón, tiene 64 nodos por acá y 64 por acá, ¿sí? 128. Más que suficiente para lo que vamos a hacer nosotros. Bueno, fíjense que este programa ya nos ayuda. Fíjense que, por ejemplo, recuerden, cuando ustedes lo inicien van a estar en esta ventana, tienen que hacer clic en la pestaña protoboard y ya les va a aparecer la protoboard. Si ustedes hacen clic, por ejemplo, en este agujero que corresponde al nodo de alimentación positivo, fíjense que el programa les va a marcar qué agujeritos corresponden a ese nodo, ¿sí? Quiere decir, ahí puse un cablecito, quiere decir que todos los nodos que están en amarillo corresponden al mismo nodo que yo estoy apretando, ¿sí? Fíjense acá, todos esos nodos corresponden al nodo negativo, y fíjense acá, por ejemplo, yo aprieto acá, ¿sí? Y tengo esos 5 nodos, esos 5 agujeritos, perdón, que corresponden al nodo que estoy apretando, ¿sí? Es lo mismo, yo hago acá, ¿sí? ¿Sí? Si yo hago acá me va marcando, por si me queda duda, cuáles son los agujeros que corresponden al nodo que yo voy a utilizar. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo vamos a proceder a armar un circuito muy sencillo en nuestra protoboard? ¿Qué circuito voy a armar? Yo voy a armar el que había usado anteriormente de ejemplo, ¿sí? Que es este que tenemos acá, que, como les decía, es muy similar a los circuitos que tienen ustedes, ¿sí? Entonces, acá la clave es guiarnos por los nodos. Por eso es que yo les hice hacer en una planilla de Excel o lo que tengan, una tabla donde tenían que marcar los nodos del circuito. Yo esa tabla la tengo acá, que es la misma que les mostré en el video anterior, y tengo marcados estos 1, 2, 3, 4 nodos que eran, ¿sí? Yo acá tenía nodo 1, acá tenía nodo 2, acá tenía nodo 3 y acá tenía nodo 4, ¿sí? Upa. Nodo 4. Ahí va. Entonces, yo ahora tengo que pensar en estos nodos, pasarlos a la protoboard. ¿Estamos? Entonces, tenemos que empezar colocando algún componente. Puedo empezar con el componente que quiera, en realidad, ¿sí? Preferentemente yo recomiendo que empecemos siempre con la alimentación. En este caso, esto es un símbolo de batería. Nosotros en la práctica, cuando estemos en el laboratorio, no vamos a usar una batería, vamos a usar una fuente de corriente continua. Pero bueno, la función es la misma. Vamos al FreeSync, donde ahí no hay fuente de corriente continua, solamente hay baterías, así que acá sí vamos a seleccionar una batería. Nos venimos acá a esta lupita, tenemos que buscar la batería, ¿tá? Como battery en inglés, apretamos enter, nos va a mostrar varias opciones, la que vamos a usar es esta de acá. Le mantenemos apretado clic y la arrastramos hacia un lugar de la protoboard. Recuerden que este programa no lo vamos a usar para simular, por lo tanto va a haber un detalle, que esta batería va a decir 9 volts, ¿sí? No le podemos cambiar esos 9 volts por 12, que es el voltaje que usamos nosotros, pero no importa, porque les repito, nosotros no vamos a simular el circuito, ¿sí? Y este software no tiene opción de otro tipo de batería ni de fuente, así que nos quedamos con esta, aunque estos 9 volts no sea lo que yo les pido, pero no importa. Entonces la batería tiene dos
cablecitos, uno negro que es el negativo y uno rojo que es el positivo. Así nos acostumbramos a trabajar de forma ordenada, vamos a alimentar los nodos de alimentación, ¿sí? Al azul vamos a llevarle el negativo de la batería y al rojo el positivo de la batería, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Nos paramos en el agujerito que querramos del nodo negativo, manteniendo apretado el clic nos vamos hacia el cablecito negro de la batería, ¿sí? Esto lo prolijamos para que quede más lindo. Ahí va. Y ahora lo mismo con el positivo. Me voy a un agujero del nodo positivo, mantengo apretado y llego hasta el pin positivo de la batería. Ahí estamos, ¿sí? Ahí ya tengo si esto lo hiciera en la realidad, tengo que todos estos agujeros están conectados al negativo de la batería, ¿sí? Todos estos, y todos estos están conectados al positivo de la batería. Bien, vamos a nuestro circuito nuevamente. Vamos a armar el nodo 1, si quieren. El nodo 1 tiene una pata de R1 y una pata de la batería. Entonces, tenemos que juntar en un nodo la pata positiva de R1, porque acá habíamos dicho que esta pata era la A, ¿sí? La pata positiva de R1 con una pata, perdón, la pata positiva de la batería con una pata de R1. ¿Sí? Ese sería el nodo 1. Entonces, vamos a mi circuito, nos venimos acá donde dice core, acá hay una resistencia, mantenemos apretado, la colocamos donde quieran, realmente donde ustedes quieran. Vamos a colocarla por acá. Este sería R1, ¿sí? Fíjense que acá me dice R1, yo le puedo cambiar el número ahí de todas formas y vamos a habilitar esta opción para que se vea el nombre del componente y el valor, ¿sí? R1, que R1 vale 330. Entonces acá, seleccionando R1 en la sección de inspector, le voy a cambiar el valor a 330. Fíjense cómo cambia el código de colores, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que mi nodo A, que es este, nodo 1, perdón, tiene el positivo de la batería y una pata de R1. Entonces, ¿qué hago? Esta pata de R1, o esta, cualquiera, la voy a llevar al positivo, que el positivo de la batería, ¿dónde está? El positivo de la batería está en todos estos puntos, así que en cualquier punto que yo lleve, voy a estar tocando el positivo de la batería. Entonces, mantengo apretado este agujero y lo uno al positivo. ¿Estamos? Entonces, acá tengo, y vamos a borrar esto, acá tengo mi nodo 1. ¿Estamos? ¿Sí? Que si se fijan, si yo aprieto esto, me indica en amarillo todo lo que corresponde al nodo 1, que sería el positivo de la batería y una pata de R1. ¿Estamos? Vamos ahora entonces a pasar al nodo siguiente, que es el nodo 2, que es este. En el nodo 2 vamos a la tabla, tengo ¿cuántos componentes? Tengo 3. Tengo una pata de R1, una pata de R2 y una pata de R3. ¿Sí? Tengo 3 componentes en el nodo 2. ¿Cuál sería el nodo 2 en mi protoboard? Sería este. ¿Está bien? ¿Cuántos componentes tengo ahora en el nodo 2? Uno solo. Sería una pata de R1. Tengo que agregarle una pata de R2 y otra pata de R3. Entonces agarro una resistencia, la pongo acá, y agarro otra resistencia y la pongo acá. Esta resistencia va a ser R2, que R2 vale 470. Y esta resistencia va a ser R3, que vale 560. Vamos a habilitar que se vean los nombres, así no nos perdemos. R2, R3. ¿Estamos? Fíjense, este sería mi nodo 2. ¿Cuántos componentes hay en el nodo 2? 3. Tengo una pata de R1, una pata de R2, una pata de R3, ¿sí? Que es lo que dice mi tabla, ¿sí? En el nodo 2 hay 3 componentes. ¿Estamos? Vamos al nodo 3. El nodo 3 sería este nodo que tenemos acá, ¿sí? Que ahora tengo R2 y R3 en ese nodo. ¿Qué me falta? R2, R3, me falta R4. ¿Estamos? Entonces R4 lo tengo que poner en este nodo 3. Agarro R4,
otra resistencia, la coloco en este nodo, la puedo colocar acá, la puedo colocar acá y la puedo colocar, perdón, puedo colocar, puedo colocar acá, es lo mismo, ¿sí? Porque estos tres agujeritos que tengo libres, ¿sí? Son lo mismo, estamos, es el mismo nodo, vamos a colocar acá. Entonces tengo en repaso nodo 1 acá, nodo 2 acá, nodo 3 acá y nodo 4 acá. Vamos a ver qué le falta al nodo 4. Nodo 4 tengo una pata de R4 y me falta la pata negativa de la batería. ¿Estamos? Entonces, del nodo 4 tengo que tirar un cablecito al negativo, que el negativo es todo este nodo. Se agarra un cable y tiro a ese nodo. ¿Sí? A ver si me quedó. No me quedó. Vamos a hacerlo de nuevo. Me voy a quedar un cablecito ahí. Ahora sí. ¿Sí? ¿Cómo compruebo? Toco el nodo y se me marca todo lo que va a ese nodo. ¿Estamos? Y ahí ya tengo armado mi circuito en la protoboard. Les repito, en este programa no podemos simular el circuito, simplemente es para armarlo, para que aprendan a armar el circuito, nada más que eso, ¿sí? Pero no lo podemos simular, es decir, el trabajo terminaría acá. ¿Cómo compruebo? Esto es importante, que ustedes aprendan cómo comprobar si esto está bien o está mal. Básicamente lo que tengo que hacer es me tengo que ayudar de la tabla, ¿sí? Y con ayuda de la tablita tengo que ir siguiendo a ver si se cumple lo que dice. Entonces, por ejemplo, la tabla dice que en el nodo 1 tengo R1 y batería 4. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Bueno, me voy al nodo 1, es este, y me pregunto, ¿tengo en el nodo 1 una pata de R1 y el positivo de la batería? Analizo y sí, lo tengo, perfecto. ¿Sí? Me voy al nodo 2. En el nodo 2, según mi tabla, tengo R1, R2 y R3. Me voy al nodo 2. ¿Tengo R1, R2 y R3? Sí, R1, R2 y R3. ¿Sí? Voy comprobando nodo por nodo, uno por uno. ¿Sí? Es la única forma de saber si esto está bien o no. ¿Estamos? Adicionalmente, si quieren comprobarlo también, tenemos una pestaña acá que dice esquemático. ¿Sí? Que si vamos acá en esquemático, el programa nos va tirando, digamos, los componentes, literalmente tirando, porque está todo desordenado, los componentes que pusimos en la protoboard. Si nosotros los acomodamos como lo tenemos en el circuito original, fíjense, tengo R1, 2, 3 y 4, R1, esto es R2, vamos a girarlo, girar, 90 grados horario, R1, R2, R4, R3, esto lo giramos, horario, 180, y R4. Si se fijan, si los tengo acomodados de la misma forma que están acomodados en el circuito que yo les doy o que ustedes hacen, acá tenemos la opción de comprobar si realmente está bien el circuito o no, porque fíjense que acá el programa nos dice que esta pata va conectada con esta, entonces yo hago el cablecito, esta pata va conectada con esta y a su vez va conectada con esta va con esta y con esta y esta va con esta. ¿Estamos? Entonces acá es si quieren una segunda comprobación de que el circuito está bien armado. Acá no me había quedado. ¿Sí? Están todos los pines en verde, quiere decir que está todo bien conectado. Entonces, si este esquema se parece al que tenemos acá, quiere decir que el circuito está bien hecho. ¿Qué pasa si yo me hubiera equivocado? Vamos a suponer que esta resistencia yo me equivoco y la coloco acá. Vamos primero a eliminar las conexiones, así no sugerimos nada. Supongamos que no me di cuenta, vamos a suponer, a ver. Supongamos que no me di cuenta y este dijimos que era negativo acá. Y cometí este error. El error es que fíjense que este nodo, que sería el 3, no tengo R4, ¿sí? Está aislado de este. Bueno, ¿cómo me doy cuenta en el esquemático? Bueno, fíjense que yo ahora voy a hacer las conexiones y no me aparece una conexión acá. Esto
esto acá. No me aparece una conexión entre este punto y este punto. La puedo hacer, pero no me la sugiere el programa. Yo si quiero usar este paso para verificar, tengo que conectar solamente lo que me sugiere el programa. ¿Estamos? Y acá no me sugiere esta conexión. Me está diciendo entonces, en otras palabras, que ojo, que en la protoboard me quedó suelto, R4 me quedó en el aire. Y efectivamente es lo que sucedió, ¿sí? R4 acá, este pin de R4 no va conectado a nada. Tengo que ponerlo acá y también conectar el negativo nuevamente. ¿Estamos? Bueno, yo como ejercicio lo que les voy a pedir entonces, chicos, es que de los 4 circuitos del trabajo anterior, ¿sí? Que ustedes ya hicieron la tablita, ¿sí? Que los 4 circuitos los armen en este programa, en el programa Fritzing. ¿Estamos? ¿Sí? Los arman, les repito, no se puede simular, pero una vez que lo arman, lo que les pido es que me manden una captura de pantalla, ¿sí? O me mandan el archivo. Si este archivo se puede guardar también, si quieren me lo mandan, ¿sí? Lo guardan, me lo mandan y después yo verifico a ver si realmente están bien armados los circuitos o no. Pero les repito, traten de ustedes verificarlo ustedes mismos, ¿sí? Con estos métodos que yo les estoy enseñando. ¿Estamos? Entonces, repito por las dudas. Ejercicio para esta clase: para cada uno de los circuitos anteriores, que son 4, armarlos en la protoboard a través de este programa, ¿sí? Con la batería y con todas las conexiones correspondientes. ¿Estamos? ¿Cómo me lo entregan? Me tienen que entregar 4 capturas de pantalla, o si quieren 4 programas donde yo vea cómo está armado el circuito. Recuerden, importante, ponerle los valores correspondientes a cada resistencia y los nombres, ¿sí? Para yo ver que está todo correcto, ¿sí? Me mandan esta captura. Y también quiero que me manden, ya lo mandaron, me parece, anteriormente, la tablita esta. Los que ya la mandaron no la manden, los que no la mandaron anteriormente la mandan, ¿sí? Así que bueno, éxitos en su trabajo y quedo a la espera de cualquier consulta, chicos. Hasta luego.